este, con este grupo seguimos teniendo la problemática de que nos presentamos muy pocos en la sesión virtual y lo que yo quiero evitar es que tengamos después problemas porque pues no supimos qué hacer, no supimos cómo era, qué temas vimos, los resultados a veces no son los que esperan y todo eso. Y pues obviamente estas clases, el trabajo que implica todo esto, pues es un trabajo importante. Mucho de ese trabajo es, obviamente, eh, pues necesario para poder desahogar las clases, pero sí necesitamos que asistan, pues todos, ¿no? Entonces, de lo contrario, pues estaríamos más bien, pues yo trabajando a unos cuantos y los resultados, pues a la hora de que no vemos los resultados que todos queremos, pues sí nos damos la libertad de preguntar los porqués, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues ya no se vale. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, de 18 alumnos, estamos presentes, visibles 5 individuos. Entonces, aquí el problema es, pues, ¿qué pasó con los otros 13? ¿No? Yo espero que todos se vayan agregando y que todos se vayan agregando con sus cámaras abiertas, ¿sale? Porque es como la asistencia. No he querido puntuar o darle un porcentaje a la asistencia, pero pues si nos vuelve a tocar trabajar o al grupo que me toque trabajar en lo futuro, pues vamos a darle un porcentaje para que lo tomen en cuenta, porque pues no podemos estar haciendo tanto trabajo como maestros, preparando materiales, haciendo todo este trabajo, pues para dárselo al aire, ¿no? Entonces, por favor, los compañeros, si tienen algún grupo de WhatsApp o lo que sea, por favor, notifíquenles que es necesario que se presenten físicamente a a las, este, a las videoconferencias, ¿no? Porque es importante. Bueno, eso era lo más interesante de mi parte para ustedes en cuanto a las normas para llevar a cabo este trabajo. Ahora, necesito que definamos si hubo algunas dudas en relación a lo que se vio la semana pasada, que fueron los procesos de extracción de acero, ¿me acuerdo? ¿Sí? Entonces, si no hay dudas hasta ahorita, que quiera comentar algo, pues este es el momento para que puedan expresarlo, ¿no? De hecho, buenos días, profesor. Hola. De hecho, ayer no nos dio tiempo y no terminamos de ver algunos de los cambios Ujú. de composición. Nos faltó ver lo que era la nituración, cementación y la cianuración. Ok. De la clase anterior. Ok. Si quieren, empezamos cerrando esa parte. Nada más dejen, busco la diapositiva, unos 2 minutitos. Cerramos esos 3 temas que son muy sencillos y para poder cerrar esa unidad completa. Muy bien, me gusta la idea. Entonces nada más déjame buscar aquí. Ahora, no sé si esa información ya está ahí en la plataforma, creo que lo subí. Pero de todas formas, la estudiamos aquí de rápido. Los tratamientos térmicos.
Ahí estamos. Bueno, decíamos la vez anterior que dentro de todos los procesos que hay para mejorar las propiedades físicas y mecánicas, particularmente de los aceros, estaban procesos que llevaban sin cambios en la composición química del material y otros que llevaban un cambio de composición, a los cuales también se les llama o se les agrupa dentro de los tratamientos termoquímicos. De esos teníamos pendientes la cementación, la cianuración y la nitruración. Hasta ahí nos dio tiempo la vez pasada. Entonces vamos a analizar cada uno de estos para poder entenderlos un poquito más. La cementación es un proceso por el cual se endurece la superficie de una pieza de acero, manteniendo intacto el núcleo del material, que resulta por esto más tenaz y resistente a los golpes. Son tratamientos superficiales, es decir, los cambios físico-químicos principales se dan sobre la superficie del material, la superficie del acero. La parte interna del acero sigue conservando las mismas propiedades mecánicas. Por lo tanto, se mejoran las propiedades de dureza superficial, pero se conservan las propiedades de tenacidad y resistencia a los golpes. Entonces, estos procesos lo que hacen es ir complementando distintas propiedades de los materiales para tener una mejor combinación de acuerdo al uso que se le pueda dar. Esta se obtiene calentando la pieza de 850 a 950 grados centígrados y se le mantiene a esta temperatura por cierto tiempo en contacto con materias que puedan, químicamente hablando, ceder carbono. Por ejemplo, carbón vegetal, huesos calcinados, etc. Y si ven en la imagen, la pieza está al rojo vivo. Está casi como un caramelo semitransparente. Y esa pieza está saliendo del horno. Se supone que adentro del horno, además del calor que se le hace llegar para llevarlo a esas temperaturas, adentro del horno hay carbón, hay huesos calcinados, con el objetivo de que se genere una reacción termoquímica que solamente ataque la superficie de esta pieza. Si se dan cuenta, son partes de engranajes, ¿sí? Son como partes de engranajes. Entonces, esa es la característica de la cementación, es decir, se le agregan más carbono de manera superficial a las piezas durante el proceso. Por otro lado, la cianuración es una variante de la cementación. Se diferencia en que las sustancias empleadas, o cianuros, contienen también nitrógeno, por lo que solamente se endurece una capa muy delgada, igual que la anterior. Los cianuros se emplean en forma de sales fundidas como cianuro de potasio, cianuro de sodio o cianuro de calcio. Es el mismo proceso. En vez de meterle huesos y carbón al horno, se cambia esto por sales, ¿sí? Es decir, ahí sí ya se compran, digamos, los costales con los diferentes tipos de sales químicas y se introducen junto con la pieza al horno durante un tiempo establecido de acuerdo al tipo de material para mejorar características superficiales del material. Dice, el carbono sódico, cuyo punto de fusión es de 902 grados centígrados, sirve generalmente como materia base o fuente de los baños de cianuración. El factor principal del cual depende la profundidad de la capa cianurada es el tiempo de permanencia del acero en el baño de sales. Es decir, si nosotros queremos que la superficie tratada del metal sea más profunda,
pues va en relación directa de el tiempo que permanezca en esas condiciones a 902 grados centígrados dentro del horno con las sales, el material, ¿sale? Y aquí igual vemos un ejemplo de cómo son esos hornos de sales. Les llaman hornos de sales comúnmente, ¿sale? Y sirven para templado en sales. Y es lo que le llaman cianuración. En esta dice, los recipientes para contener los cianuros son usualmente de acero, pero también pueden ser de aleación, cromo o níquel, es decir, el cuerpo del horno, vaya. El calor puede suministrarse en hornos eléctricos o por medio de gas que regularicen la temperatura conveniente. No olvidar que son venenosas, por lo tanto hay que evitar la inhalación de los cianuros. Esos hornos, cuando se destapan para sacar las piezas, el personal debe de utilizar equipo de protección personal especial, mascarillas con filtros para tóxicos, principalmente, y obviamente protección en los ojos y las manos, ¿no? Entonces, el cianuro es altamente venenoso, requiere un equipo especial y medidas especiales de manejo. Por otro lado, está el proceso de nitruración. En este caso, es un procedimiento en el cual, por medio de la absorción de nitrógeno, se endurece la superficie del acero. El elemento utilizado para dicho tratamiento es el gas amoníaco parcialmente descompuesto. Entonces, el proceso es muy similar. Aquí estamos viendo cómo se abren los hornos donde se ve en un rack. Ahí no sé si alcancen a ver donde está la persona. En la base que está destapada hay un rack o un anaquel donde están colocadas las piezas. Son piezas un poco más pequeñas. Y lo que se hace ahí es que en lugar de sales, se ocupan amoníacos para poder generar la reacción termoquímica en la superficie del material, ¿sale? Entonces, una de las principales diferencias entre los tratamientos térmicos que no llevan cambios de composición es que en aquellos sí se genera un cambio en todo el material, tanto en la superficie como en el interior del material. Mientras que los tratamientos térmicos que cambian la composición son de carácter solamente superficial, ¿sí? De los aceros. No ataca todo el cuerpo o toda la estructura del material, sino solamente la superficie, ¿ok? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Se ocupa mucho en tratamientos térmicos para la combinación de estos, los sin composición con estos, es que se pueden combinar para generar productos para un uso especializado, como herramientas de corte, por ejemplo. Yo necesito que una broca sea lo suficientemente tenaz para que desbaste y resista los golpeteos de la herramienta, para que resista la fuerza de corte que tiene que ejercer para cortar otro metal. Pero también requiero que sea lo suficientemente duro los filos para que no se desgasten tan rápido y me dure más tiempo la herramienta. Entonces, esas combinaciones de los procesos son muy necesarios de acuerdo al tipo de uso que se le va a dar al producto que se obtiene de estos metales o con estos aceros. ¿Ok? Bueno, en la nitruración el tiempo que debe estar sometidas las piezas a la acción del amoníaco varía entre 20 y 80 horas. Este tratamiento debe emplearse en los aceros que los fabricantes de acero indican, es decir, no es aplicable a todos los aceros. Hay algunos aceros de ciertas aleaciones específicas que son factibles de meter a estos procesos de nitruración, ¿ok? Pero como vimos la vez pasada, son los fabricantes en sus catálogos de aceros los que determinan las condiciones que se pueden aplicar para tratamientos térmicos o termoquímicos, ¿sale? Para mejorarlos. Y eso es todo lo que es lo único que nos faltó la vez pasada.
de ver en cuanto a los procesos termoquímicos para templado de materiales, ¿ok? Entonces eso es lo que estaba más pendiente. Disculpe, profe, yo trabajo en una empresa que se dedica a pintura, pero en lo que es las especificaciones del producto, se utiliza una prueba que se llama cámara salina. ¿Funciona igual que estos procesos o es diferente? En este caso, la cámara salina lo que busca es verificar la resistencia de la resina de las pinturas a la corrosión. Es decir, se hacen mezclas salitrosas para simular el medio ambiente. ¿Sí me entiendes? La humedad, la corrosión, las sales que pudiera haber en el aire, por ejemplo, no es la humedad no es la misma en un lugar alejado del mar, por ejemplo. Entonces, la corrosión es muy distinta. Si alguien que ha conocido o que conoce los lugares que viven en la costa, cercanos a la playa, se van a dar cuenta que los vehículos se echan a perder, los carros, los metales se echan a perder más rápido que en el centro. Y eso tiene que ver la humedad y la cantidad, le voy a llamar así, de salitre que hay en el ambiente. Ese salitre no es otra cosa más que sales combinadas, sales de potasio, incluso amoníacos, nitruros, etcétera, que andan en el ambiente y que se generan por el agua de mar y la combinación con los contaminantes y todo eso. Entonces, las cámaras salinas tienen como objetivo simular las condiciones medioambientales, ¿sí? Para poner a prueba la resistencia o cómo reaccionan ciertos elementos o ciertos materiales a condiciones de, ¿cómo le llaman? De sales, ante las sales y la corrosión principalmente. Entonces, esas cámaras salinas, tú puedes meter una varilla de metal de construcción, un pedazo de varilla, lo metes a la cámara de sales sin pintar, metes otro con un tipo de pintura y metes otro con otro tipo de pintura. Los tienes un tiempo ahí establecido. Hay protocolos estandarizados para esas pruebas. Los metes un tiempo ahí y después del tiempo lo sacas y vas a ver que el que no pintaste va a estar todo oxidado, ya descascarándose. Un tipo de pintura va a estar mandando ya marcas de óxido o cayéndose. Y habrá otra que si tiene las propiedades que el fabricante de pinturas quiere, pues va a estar intacta. Entonces, para eso son las cámaras salinas, son para probar los materiales en su resistencia a agentes de corrosión, normalmente en los ambientales, ¿no? Y habrá algunos que ocupen la cámara salina, no sé si para agregarle propiedades a los materiales, que no creo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, entonces si no hay más dudas, vamos a empezar donde nos quedamos al principio. Vamos a ver. Bueno, si se dan cuenta, hemos estado haciendo un recorrido en función de todo lo que tiene que ver con los metales, principalmente con los que son con base de hierro, como el acero, el hierro, etc. Esta materia, yo pienso que tiene el nombre equivocado, porque debería de llamarse procesos de manufactura de los metales, porque de programación o de planeación de la producción no viene nada en el programa. Pero estamos revisando las diferentes
características que tienen los materiales metálicos en base de hierro, como el acero y el fierro y todo lo que se deriva de ahí, en sus diferentes etapas. Ya vimos en la primera unidad, de manera teórica y con los videos, cómo se extraen los aceros, cuál es el proceso de extracción, hasta cómo se entregan el acero, si en lingotes, si en barras, si en rollos, como fuera. Vimos en la anterior qué tratamiento se le tiene que dar al acero de acuerdo a la utilidad que se le piensa dar, al uso que se le piensa dar. Los tratamientos térmicos son muy importantes para la fabricación de piezas metálicas por las propiedades que le agrega o que mejora de esos materiales. Ahora, ya teniendo esos materiales en condiciones adecuadas y en diferentes presentaciones, ahora vamos a ver algunos procesos, los más representativos, de cómo se cambia la forma a esos materiales. Es decir, qué métodos hay para darle forma y terminar haciendo una pieza o una parte específica con esos materiales, ¿ok? Entonces, de eso se va a tratar este tema. Procesos de cambio de forma. El objetivo de esta unidad es identificar los diversos métodos para el procesamiento de los metales y contrastar los métodos tradicionales con los métodos modernos automatizados. Además, reconoce los diferentes procesos que cambian la forma de las aleaciones ferrosas y no ferrosas, sus ventajas y sus limitaciones. Vamos a ver cuáles son los procesos más comunes. Dentro de los que vamos a revisar están, como primer subtema, las fundiciones, lo que es fundición y colado y los diferentes métodos o los más representativos que existen para obtener piezas con formas específicas mediante esos procesos, ¿sí? El segundo tema es el formado mecánico, donde por medio de la aplicación de fuerza se transforman los materiales y se les da forma. Y los que ya conocemos y es parte de la actividad de esta semana, pues que es ya muy conocido, los maquinados, tanto los tradicionales como los automatizados. En esta sesión vamos a revisar los primeros dos temas, los métodos más representativos, y se queda para que ustedes hagan el trabajo de investigación correspondiente en los maquinados, ¿no? Que son maquinados tradicionales o automatizados. Ahí no hay tanta complejidad, simplemente se trabaja el torneado, las fresas, cepillos y todos esos métodos de metalmecánica, pues ya bastante conocidos, fáciles de investigar, y si hay que hacer un análisis comparativo de lo que hay en la actualidad en cuanto a los métodos automatizados, es decir, esos mismos procesos, cómo son en comparación con los tradicionales y los automatizados, ¿ok? Entonces, así es como vamos a desahogar esta unidad. El primer tema, fundición y colado, al alto vacío, centrífuga y de precisión. En todos los casos vamos a hablar del manejo de el hierro colado o la fundición. La principal diferencia entre el acero y el hierro colado es que el acero es plástico en su característica y forjable, mientras que el segundo no es lo suficientemente plástico para forjarlo a cualquier temperatura. Ahorita vamos a explicar por qué. El hierro colado o fundición fundamentalmente es una aleación a base de hierro, silicio y carbono. El contenido de carbono es más elevado que en los aceros, que varían desde 2.5 hasta 4, principalmente. Existen dos tipos de hierro colado de fundición, la fundición gris y la fundición blanca, cuyo nombre lo recibe por el color característico que se da en la fractura de la pieza colada. Entonces, vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí conocen el hierro gris? Por ejemplo, la fundición gris es excelente para obtener piezas
complicadas de maquinaria, pues es muy fluido cuando se haya fundido y llega con bastante facilidad a todas las partes de un molde. No sé si ubiquen qué es esta figura que está aquí, que es un impulsor de una bomba de agua, ¿sí? Ese material con el que está fabricado es fundición gris. Y se le llama gris porque cuando se llega a romper una pieza de un material como este, en la parte donde está la fractura, de donde se rompió, se observa como si fuera dulce de azúcar. Es decir, se observan los pequeños granulitos, ¿sí? Del cómo está constituido la fundición por dentro, ¿sí? Mientras que en la fundición blanca es más frágil que la fundición gris y se emplea principalmente para obtener el hierro maleable, el cual se obtiene recociendo la fundición blanca y convertirla en un hierro más dúctil y tenaz. La clase anterior vimos el proceso de recocido. Obtenemos un metal del proceso de extracción del hierro, el arrabio puede ser, y posteriormente se somete a un procedimiento recalentándolo para convertirla, mejorando sus propiedades en un hierro más dúctil y tenaz. Para ese, haz de cuenta que cuando se parte una pieza o se llega a romper una pieza, el interior es blanco y es liso, es brillante como cualquier metal, ¿sí? Y ejemplos de esos, no sé si ahora puedan ubicar la pieza que está ahí a un costado, es un cigüeñal automotriz, ¿sí? Como saben, los cigüeñales se hacen de una sola pieza, es un material fundido, pero el cigüeñal de un automóvil está obtenido mediante una fundición blanca, ¿sale? Mientras que el anterior, que fue el impulsor de una bomba de agua, está hecho de una fundición gris. No sé si ubiquen las diferencias en la aplicación principalmente y la importancia que tiene la fundición blanca para piezas automotrices debido a sus características de tenacidad y resistencia. La fundición blanca, en este caso el hierro maleable, se emplea principalmente en piezas automotrices, arados, tractores, debido a su tenacidad y resistencia al choque, como ya lo comentamos. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Como saben, los que estuvimos en la clase anterior, esta sesión se puede cortar en cualquier momento. Tenemos 5 minutos restantes. Y ahí mismo en su plataforma está lo del vínculo para continuar la sesión inmediatamente después y tener otra media hora más, ¿ok? Entonces, si se llega a cortar, ahí están los datos de el siguiente acceso a la siguiente clase. O a la continuación más bien de esta clase. Porque todavía nos falta un poco. En este caso, el acero y la fundición gris son los dos materiales a los que se les exige mayor número de propiedades debido a la gran aplicación que tienen. ¿Les parece si lo paramos aquí? Para que se vayan reconectando y continuamos reiniciamos el siguiente media hora a partir de fundición centrífuga hacia adelante. ¿Sale? ¿Les parece? Está bien. ¿Sale? Entonces, ahorita damos por terminada esta primera parte, ¿ok? Y posteriormente, nos conectamos y nos vamos conectando para la siguiente sesión, ¿sale? Entonces, terminamos esta y nos vemos nos volvemos a conectar con los datos de la siguiente